Bienvenidos a Mercadeo con Voz. El mercadeo de hoy al alcance de todos. Fácil, sencillo, sin complicaciones. Hoy estaremos con Carolina Gómez, coach en liderazgo de vida, hablando sobre un tema, o mejor, no vamos a hablar de ese tema, pero vamos a ir de su mano a pasar del miedo a la acción. Ya regresamos. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar del miedo a la acción. Y este tema es un tema de esos que nos gusta muchísimo, 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 que empiezan a enriquecer el ser, que es por lo que tanto propendemos en Mercado con Voz, que estemos bien desde adentro. Entonces, empezar a hablar con eso y para eso tenemos la super experta, una persona que admiro, cada que hablo con ella me regala paz, tranquilidad, van a ver cómo los inspira a ustedes también, como lo hace conmigo, y con muchas personas cercanas que disfrutamos de su presencia, de su sabiduría, de su compañía, de su conocimiento. Y hoy tengo la gran oportunidad de compartirla con ustedes. Carolina Gómez, mil gracias por estar en Mercado con Voz, por venir a compartir este tema tan importante en este momento con todos nuestros seguidores y oyentes. Marixa, feliz de estar en tu programa, Mercadeo con Voz. Sé que ayuda muchísimo a las personas en este momento, principalmente que se requiere tanto, pero bueno, yo feliz de ser tu invitada y de acompañarte en este espacio y con este tema tan importante en este momento de nuestras vidas, ¿cierto? Sí, es muy importante. Estamos, como venimos desde hace varias semanas o meses, originando por Zoom para cuidarnos, aunque ya pues seguimos en una restricción, en un confinamiento obligatorio, pero un poco más flexible. Ya pues tenemos más números que podemos salir con el pico y cédula, tenemos más días a la semana, pero igual seguimos cuidándonos, seguimos cuidando a nuestros invitados, seguimos cuidándonos nosotros y nuestras familias. Entonces, por eso estamos así y es tan importante este tema del miedo a la acción, porque realmente esta situación nos llevó a sentir entre todas las cosas y todos los sentimientos y sensaciones que nos ha producido este confinamiento, está el miedo. ¿Por qué el miedo, Caro? Bueno, el miedo aparece porque nosotros tenemos una parte en el cerebro que se llama el cerebro reptiliano, el cerebro reptil, que está en esta partecita de acá, atrás de nuestro cerebro, y esa parte tiene un miedo funcional, que es el miedo básico primario, que nos dice que estamos en peligro en algún momento, si estamos pasando una calle y viene un carro a velocidad alta, entonces sentimos como, bueno, tengo que actuar en ese momento porque si no va a pasar algo de vida o muerte, ¿cierto? Ese es el miedo básico, el miedo funcional, pero hoy nos vamos a enfocar en el miedo disfuncional y es aquel que es guardado en nuestro subconsciente por las creencias que nos hemos permitido grabarnos en él desde que desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, por situaciones que han generado demasiadas emociones, normalmente negativas, y bueno, nos guardamos esa información y nos empieza a afectar en algún aspecto, algún propósito, en algún proyecto. Entonces es importante tener claro que este miedo disfuncional es el que nos limita, el que nos paraliza, nos hace huir de la escena, no nos deja actuar, ponemos máscaras, también estamos en una constante lucha mental, emocional, a raíz de este miedo disfuncional y no es consciente. Entonces, cuando no es consciente, bueno, no sabemos de dónde proviene y cuando digo que le ponemos máscaras es porque decimos, tengo ansiedad, ay, tengo tristeza, tengo depresión, me siento enferma, esas son máscaras del miedo, pues que la raíz de todo eso que decimos es el miedo. Entonces es importante tener claridad
que cuando empezamos a expresarnos de esa forma es porque hay un miedo guardado que normalmente no es consciente y que debemos analizar, saber de dónde proviene, cuál es la raíz, el origen, sanarlo y obviamente empezar a trabajar en ello. Y Este es es el importante. miedo que decimos en esta situación, en estos meses que hemos vivido, es el miedo que yo qué voy a hacer. Estoy paralizado porque estoy enfrentando una situación completamente nueva para la que no estábamos preparados, para la que no nos preparamos, sino que esto nos cogió de un momento a otro y ya le tocó encerrarse así, 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 bajo estas condiciones. Entonces, ahí yo creo que pues son muy poquitas las personas que digamos que no entraron como en un pánico. Uno dice, ¿qué hago? ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a alimentar mis hijos, mi familia? ¿Qué voy a hacer? Sí, es ese miedo. Y el miedo normalmente está jugando en dos bandos. En el pasado, porque se originó atrás en alguna situación que vivimos, y en el futuro, no está en el presente, ¿cierto? Entonces es importante entender eso, porque proviene de algo que vivimos en el pasado y nos está generando en este momento presente, como va a volver a suceder. Y nos vamos al futuro, entonces, ¿cómo voy a sostener? Si voy a obtener trabajo, si voy a conseguir empleo nuevamente, o qué recursos van a llegar, o esto sí se va a acabar, o se va a agudizar muchísimo más, y empieza esa información. Entonces estamos todo el tiempo pasado, futuro, y nos perdemos del presente que es tan bonito, ¿cierto, Marixa? Sí, total. Nos estamos perdiendo de ese presente, pero es ese desconocimiento, digámoslo de alguna manera, que no estábamos preparados. Entonces, ante eso, no nos hemos hecho conscientes de que tenemos que vivir es el presente. Bueno, esta es la situación que hay, la vivimos en este momento. En estos días veía en una publicación tuya que el futuro genera ansiedad y el pasado genera estrés, angustia y que Pasado genera depresión, exceso de depresión, pasado genera depresión, exceso de presente genera estrés y exceso de futuro genera ansiedad. ansiedad, exactamente. Entonces, esos tres momentos que no sabemos manejar es, Sí. es un caos, es una cosa muy difícil. Entonces, decir, bueno, me voy a concientizar, estoy en el presente, pero, pero ¿cómo lo vivimos sin exceso de presente? Sin ¿Cómo exceso de hacemos? presente es permitirnos vivir este momento. Claro, podemos ir al futuro porque allá deben estar pensando, claro, y entonces cómo nos proyectamos, cómo creamos ideas, negocios, desarrollamos pues emprendimientos, Uh pues -huh. no, los que nos están viendo pueden estar preguntando eso. Claro, podemos ir al pasado, entonces vamos, perdón, podemos ir al futuro. Y al futuro vamos y creamos, gestamos en nuestra mente, lo voy a hacer de esta manera, de esta otra, ok, visualizo lo que tengo que visualizar y me devuelvo a estar acá en presente, escribo. Para mí una parte muy importante es escribir, porque si tú lo dejas en la mente hoy te va a decir, lo voy a hacer de esta manera, al día siguiente, no, pero mejor de esta otra forma, y al siguiente día, no, mejor no lo voy a hacer, voy a hacer otra cosa. Y entonces estás en esa dualidad. Cuando tú lo escribes, empiezas a plasmarlo y tu mente empieza a organizarlo, tu cerebro literal ya dice, ok, ya es de esta manera, y casi que haces un organigrama y Sí. empiezas a organizarlo, palabra por palabra, y empiezas a sacar de cada palabrita lo que deseas hacer, cómo lo vas a hacer, como creando el proyecto si fuera a suceder en una semana o en un mes. Eso es importante. Irme al futuro, pero devolverme, no quedarme allá, porque No entonces si me quedarme quedo allá, haciendo todo el bajen. panorama del futuro y no estoy haciendo, tomando acción en el presente. ¿Sabes por qué? Yo lo llamo ensoñación y es soñar despierto y me voy para el futuro y pasa una hora, 2 horas, 3 horas y yo todavía ya en el futuro, en algo que no sabemos si se va a realizar, si va a suceder, cómo va a pasar. Bueno, entonces nos quedamos ahí y nos devolvemos y quedamos como con un sinsabor, porque allá nos visualizamos de una manera maravillosa y perfecta y nos devolvemos y vemos la realidad y como que decimos, Dios mío, no, esto no es tan chévere como lo que me visualicé en el futuro. Es que tenemos una confusión muy grande entre lo que es soñar despierto y lo que es hacer una planeación al futuro. Entonces, Lo dijiste perfectamente. en el soñar
y soñar, pero eso nunca se va a concretar. Pero para ir a la acción, vamos a hacerlo después de este corte, ya regresamos. Claro que sí. Bueno, Caro, entramos ya, vimos todo el miedo y todo lo que nos implica tener, no vivir el presente mesuradamente, vivir en ese Sí. presente, porque si lo, ya sabemos que si lo vamos a sobredimensionar ese presente nos va a generar cosas negativas. Y tenemos que planear, pero el planear también es sin exceso y sin caer en ese error que muchos cometemos, que es soñar y soñar y soñar y soñar y nunca ir a la acción. Sí, Marixa, y es poner metas así súper lejanas. Y te pongo un ejemplo. Yo voy a decir hoy, bueno, en 6 meses voy a recorrer 10 kilómetros, voy a correr 10 kilómetros. Y nunca he corrido en mi vida. Imagínate mi cerebro, qué va a hacer? Pues se va a colapsar. 10 Claro. kilómetros, Dios mío, pero si nunca hemos corrido, Carolina, ¿cómo Y vamos a uno, hacer para lograr eso? sí, Entonces se va a colapsar y ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar, perdón? Pues soltamos esa meta, o sea, no la cumplimos, no la llevamos a cabo porque realmente nuestra mente nos está diciendo esto es imposible. Entonces, que eso pasa con muchos emprendimientos y con muchas empresas que se ponen objetivos demasiado altos y no están dimensionando el paso a paso. ¿Y qué pasa? Pues en el camino lo tienen que soltar y no lo pueden manifestar y lograr. Entonces, para esto es importante la palabra adaptación. Marixa, sí. adaptación. ¿Qué es Esa la es una adaptación? palabra clave, o sea, ese es Es una palabra clave. el La inicio de adaptación. esa transición del miedo a la acción. Entonces, lo primero es la adaptación. Sí, adaptarnos, si es cambiar pues cambiar algo, modificarlo, lo que estamos viviendo, transformarlo para generar algo positivo. Y es importante esta palabra de adaptación porque, sabes, quiero entrar como y hacer un paréntesis y entrar en contexto en algo, en el cambio. Lo único constante que hay en el ser humano, Maritza, es el cambio. Así, ¿Estás de acuerdo conmigo, cierto? completamente Y de acuerdo. nuestro Eso es lo cuerpo único constante. Mm. lo manifiesta todo el tiempo, nos salen las canitas, nos salen las rayitas por acá alrededor de los ojos. Todos los días Entonces, tenemos algo distinto. No, hoy no estamos igual que ayer. Es total. Entonces, constante nuestro el cuerpo cambio. no lo está manifestando todo el tiempo. Imagínate afuera todo, o sea, gira y ese cambio se está dando constantemente, pero porque el ser humano es tan resistente al cambio y es porque no lo tenemos grabado en nuestra mente. Entonces es muy importante que nuestra mente tenga un entrenamiento mental para adaptarnos a ese cambio. Lo que estamos viviendo, que tú decías al principio, Dios mío, llegó esta información, llegó esto que estamos viviendo a nivel global y no estábamos preparados para ello, porque absolutamente nadie estaba preparado para ello. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a este cambio? Pues viéndolo desde la aceptación, que es la siguiente palabra, aceptando lo que está sucediendo. Hay 3 ámbitos, Marixa. El ámbito de otros, el ámbito de la realidad y el ámbito propio, ¿cierto? Nuestro propio ámbito. Entonces, ¿podemos cambiar la realidad? ¿Podemos cambiar el COVID-19, Marixa? No, pues No podemos. no Es podemos. imposible, Dentro de ¿cierto? Es nuestro alcance no imposible. está. Pues es Es, imposible cambiar. es imposible cambiarlo. ¿Podemos cambiar Lo el único ámbito que de podemos hacer otros? es aprender a convivir con él. Eso, podemos cambiar el ámbito de otros, el ámbito de ciertos líderes alrededor de nosotros, del esposo, de la esposa, de la mamá, del papá, ¿podemos cambiar ese ámbito? No, nunca. Pues podemos dar consejos, pero en ellos está si Sí, lo cumplen o no lo cumplen, ¿cierto? sí, Pero no pero podemos cambiarlo cambiarlo. no podemos. Pues es Lo que sí imposible. podemos cambiar es lo que tú dijiste, Marixa. ¿Cómo estamos nosotros observando, viendo eso que está sucediendo afuera? Esa realidad y esas personas que están manifestando esa realidad. Entonces eso sí lo podemos cambiar, cambiar el significado que le estamos dando a todo lo que estamos observando. Y Ajá. eso es aceptación, que es una palabra clave para poder avanzar, abrazar el miedo
y a ir de la mano del cambio para lograr los objetivos que queremos día a día. Claro, ¿cómo ir de la mano? Es que es muy, muy complejo, digamos, que uno, bueno, yo tengo que aceptarlo, pero ¿cómo tengo que aceptarlo? ¿Cómo me concientizo de que eso sí y yo pueda ir de la mano de ese cambio? ¿Cómo lo tomo de la mano? Marix, hay algo muy importante y es hacernos amigos de nuestros miedos. Si el miedo llegó es porque te trae un aprendizaje muy bonito para nosotros y nos está diciendo, sabes que tú no estás listo, tú no estás preparado. Para eso llega el miedo, para decirnos, tú crees que vas a poder hacer eso, pero si nunca lo has hecho, si nunca lo has logrado, no, es que de verdad, piensa, ¿eres capaz de eso? No. Entonces No, el miedo llega para decirnos, no estás listo, no estás preparado, no tienes el suficiente conocimiento, no tienes la suficiente experticia para lograr eso. Para eso llega el miedo, porque si estuviéramos preparados, pues no habría tendría miedo. ¿Estás de miedo, acuerdo conmigo? claro. Entonces es Entonces ahí hacernos es amigo del miedo, como lo que nos enseñaron desde chiquitos, pues lo que uno veía siempre, no, la mejor forma de superar un miedo es enfrentarlo, enfrentarlo. Pero yo no lo llamo enfrentarlo porque eso suena como a lucha, como sino una pelea. hacerte amigo del miedo, sí, a pelea, sino hacerte amigo del miedo. Ven, ven, hey, gracias por llegar, ¿qué viniste a enseñarme? ¿Qué me quieres decir con esta información? Entonces me hago amigo del miedo y esto me va a dar la oportunidad para crecer, para ver que soy capaz de lograr. ¿Qué me falta? Listo, si llegó el miedo es porque algo me falta. Entonces, ¿qué me falta? ¿En qué tengo que trabajar para alcanzar este objetivo, para lograr esa transformación y para, obviamente, alcanzar las metas que tengo en todos los ámbitos, Maritza, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, también en nuestras familias, en nosotros mismos, en todos los ámbitos es importante y también a nivel social. Entonces el miedo llega a eso, a decirnos algo falta, no estás preparado en algo, no estás listo, no tienes el conocimiento suficiente para esto, entonces convirtámonos en expertos de ello y el miedo se tiene que ir porque ya no va a estar, ya no va a tener Ya no va a casa. estar, ya no va a estar compartiendo ahí ese taladrito. Vea, es que usted tiene que tenerme Sí. miedo, tenga miedo porque esto no es nuevo, esto es nuevo para usted, tenga miedo. Entonces, bueno, tiene que uno, ahí sí como tú dices, tomémonos de la mano y venga, trabajemos juntos. Marisa, ¿qué miedos aparecen normalmente en los emprendimientos, en las empresas? Tú que tienes esa información, que has trabajado con tantos emprendedores y tantas empresas, cuéntame. Pues lo normal, el primer miedo que aparece es si a ser exitoso o no. Es lo primero. Uno dice, bueno, sí lo voy a lograr, Sí, lo sí voy voy a a lograr. llegar a toda la gente que necesito llegar para que este sea rentable para mí. Mira, qué bonito eso. Yo trabajo con muchas empresas y trabajo con muchos emprendedores, Marixa, este tema de liderazgo, pero desde el ser, porque si no trabajamos internamente, probablemente afuera no vamos a lograr muchos objetivos, ¿cierto? Exactamente. Eso es una premisa constante de mercadeo con vos. Es como es adentro, es afuera. Y primero tenemos que estar adentro con ese liderazgo de vida que tú tienes tanta experiencia y que has ayudado a tanta gente, de adentro hacia afuera. Tenemos que estar bien con nosotros mismos para que todo ese entorno y para que todo lo que desarrollemos funcione. Pero Total, vamos a ver esto después del corte, Caro, y ya regresamos. claro que sí. Bueno, Caro, ya estuvimos en la adaptación y la aceptación. Ya vimos esos pasos y ya tenemos que ir es al cambio. Ya vamos del miedo al cambio. Entonces ya hemos visto como toda la transición. Entonces ya entramos al cambio. Sí, ya estamos en el cambio, ya lo adaptamos, ya lo aceptamos, entonces pasamos a la acción y es del miedo a la acción. La acción que nos permite enamorarnos,
enamorarnos, el amor es la clave acá, Marixa, porque si estamos enamorados de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, de lo que estamos haciendo, pues vamos a actuar. Cuando uno empieza a enamorarse de la pareja, Marixa, ¿te acuerdas? Claro, Nosotros ya llevamos unos añitos, pero cuando iniciamos, uno empieza, ay, se va enamorando, entonces él te manda un mensaje, te mando un regalito, eso es acción, sí, ¿cierto? toda esa comida Te tan invito a rica. comer, Ajá. eso, te invito a comer, salimos, bueno, en fin, eso es acción. Entonces, si nos enamoramos de esos proyectos y de esos emprendimientos, de lo que estamos generando cada día, pues vamos a pasar a la acción. Ese es el primer paso. Y qué es acción? Acción es hacer algo, es indicar que estamos actuando para lograr algo que genera obviamente movimiento, que genera cambio, que genera una situación diferente y que nos permite entrar en movimiento para lograr y alcanzar los objetivos que queremos. Esa es la acción. Es Entonces es muy escribir, importante como decíamos ahora. entrar a esos movimientos y entrar con con esa fuerza que te da el amor. El amor, la pasión, porque del amor sale la pasión y todo lo que queremos alcanzar, entonces nos lleva a movernos. ¿Qué es a movernos? Entonces, si tenemos un emprendimiento, una empresa, ahorita que estamos saliendo de esta cuarentena y que estamos viendo otra vez las posibilidades que trajo esto maravilloso que tú dijiste al principio, de estas plataformas virtuales que ya nos estamos acercando y que entendimos que existe algo maravilloso por medio de ellas Sí. para llegar a muchas más personas. Entonces, listo, ¿cómo nos podemos reinventar esa palabra que está sonando tanto ahora? ¿Cómo podemos cambiar la forma en cómo estábamos generando nosotros nuestros productos, nuestros servicios, claro, y unirlo, integrarlo en lo que estábamos haciendo y generar algo diferente? Eso es acción. Entonces, para lograr eso, amor, pasión por lo que estamos haciendo, no tirar la toalla. Este es el momento antes de emprender porque vienen cosas maravillosas. Va a haber una crisis económica en muchas partes, se está diciendo, pero mira, yo trabajo con personas que me están diciendo, Caro, conseguí un nuevo empleo, Caro, Sí. creamos una app que nos está llevando a vender productos. O sea, estamos reinventándonos y eso es algo muy positivo. Sí, Entonces esa es palabra importante. fue clave en este tiempo, reinventarse, porque antes no había domicilios en muchos restaurantes. ¿Qué tuvieron que hacer? Volcarse a los domicilios. Tenemos que ir a atenderlos a ustedes a su casa. Ustedes no pueden venir acá, pero no nos hemos olvidado, los tenemos presentes. Allá le llevamos todo lo que usted quiera. Total. Y entonces acá vienen los pensamientos. ¿Qué pensamientos estamos teniendo de esto que estamos realizando? Es muy importante. Entrenamiento mental. Pensamientos positivos de lo que queremos alcanzar y cuando lleguen esos negativos decir, bueno, esto viene desde el miedo y ya como vimos, hacernos amigos de ellos. Luego, pasar a las emociones. Acá vamos a tocar un poquito de física cuántica. Las emociones generan tanta intensidad en nuestro interior que eso sale y manifiesta algo poderoso afuera. Entonces es importante tener emociones de alta frecuencia. Luego, nuestras palabras y acciones que generen eso positivo. ¿Qué vamos a lograr? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Qué personas nos van a acompañar? ¿En qué situaciones nos vamos a establecer? ¿Qué situaciones indicadas nos van a llevar a esas personas correctas para poder manifestar y crear? Ahorita no, yo creo que la palabra clave es alianzas, tener alianzas, que es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Estamos haciendo una alianza, ¿para qué? Para generar algo propositivo y proactivo y Correcto. positivo para las personas, Ajá. ¿cierto? Para que ellas vean las cosas de una manera diferente. ¿Y qué nos queremos pedir a nosotros mismos, Marixa? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué queremos pedirnos? Fortaleza, aguante, queremos pedirnos sabiduría, claridad, entendimiento. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué queremos nosotros fortalecer en nuestro interior esas cualidades, esas capacidades, dones o talentos para llevarlos a cabo y ponerlos en pro de los objetivos que queremos cumplir? Y también comprometernos con la causa. Y el compromiso ahí es lo que te decía, cómo, cuándo y dónde. Cuando yo te hago una promesa a ti, te digo, Maritza, el sábado nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde, nos vamos a tomar un café, vamos a conversar de esto. Exactamente. Eso es un compromiso.
que estamos diciendo cómo, cuándo, dónde, en tal parte, en tal lugar, a tal hora. Entonces comprometámonos con nosotros mismos. Voy a hacer esto, listo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué personas lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué recursos necesito, tanto internos como externos, para alcanzarlo? Y así vamos a llegar a la acción. Y el miedo ya no va a tener hábitat en nosotros, sino que no le queda de otra decir, bueno, ya llegué, ya te di el aprendizaje, ya me voy. Así es. Caro, muchas gracias. Todo esto, de verdad, como tú decías, es una alianza que es para enriquecernos todos. Aquí no es Marixa Mazo la que está aquí enriqueciéndose, ni Carolina con su conocimiento, con su sabiduría, no. Esto es una alianza que es para todos, que es para que podamos compartir y entre todos enriquecernos de el ser, de llevar todo a esa riqueza interna que tenemos que tener. Y eso es lo que nos regala hoy Carito, y podemos estar, yo quedo feliz y plena y con ganas de estar más contigo y aprender más de ti. Entonces, por eso Claro. para el en vivo de la hora de Mercadeo con Vos live este miércoles a las 8 de la noche. Claro que sí. Marixa, y me despido con una frase que me encanta de Albert Einstein, y es que si queremos resultados diferentes, pues no sigamos haciendo lo mismo, hagamos cosas diferentes, y este es el momento de Exactamente. hacerlo. Eso es así. Hagamos. Gracias a ti por la invitación, Marixa. Quedo encantada, feliz de acompañarte, y cuando quieras, acá estaré Ah, dispuesta no, a este yo espacio. feliz, es lo máximo. Y te agradezco mucho que vamos a compartir también este miércoles ese live, porque de verdad que todos van a quedar con ganas más de aprender de ti. ¿Y dónde pueden aprender más? ¿Dónde te pueden buscar en redes sociales, en tu página? ¿Cómo te encuentran para que sigan creciendo contigo? Bueno, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Carolina Gómez Ángeles. Allí me encuentran en todas las plataformas, hablando de liderazgo, hablando de empoderamiento, de vida, de cómo podemos manifestar desde otras experticias de programación neurolingüística. Entonces, eso es bien importante ahora, porque de verdad que necesitamos hacer esas transformaciones en nosotros. Y cada día aprendemos más y más y más. Entonces, estamos unidos para ello. Bueno, Caro, mil gracias. A ustedes muchas gracias por escucharnos y por vernos. Y recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790 AM, y simultáneamente nos pueden ver en Facebook, YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao.